¿Ha cambiado algo del SEO tradicional, aunque sea mínimamente, al SEO en inteligencias artificiales? El geo es una mentira. O sea, el SEO no ha muerto, el SEO sigue más vivo que nunca. Que esto le ha venido bien a Google, para que espabile un poco. Con la inteligencia artificial va a ser fácil que mucha gente aprenda de SEO para poder posicionar su página web. Sí, ahora va a ganar quien de especialista que sepa tocar ese pequeño detalle. Pues empezamos. Este tema es un tema que hoy en día pues muchos clientes nos lo preguntan, o sea, vale, estoy bien posicionado en Google, estoy trabajando esto, pero ¿cómo puedo trabajar el posicionamiento en Gemini? Entonces, pues a mí cuando lo estuvimos hablando, pues dije, ostras, pues nosotros aquí vamos a investigar un poco, vamos a ver qué es lo que se diferencia del SEO del geo, ¿sabes? Del posicionamiento de geo, que ahora explicaremos qué es, y bueno, y entonces entonces lo vi un tema interesante para tratar aquí. ¿Cómo quieres empezar? ¿Cómo lo has estructurado? A ver, básicamente creo que estaría bueno poder explicar un poco cómo funcionan todas esas herramientas, cómo va todo el entorno, qué diferencia hay entre una y otras, Vale. hablar de esto del SEO, del geo, y luego podemos ir profundizando por áreas, publicidad, podemos ver también temas de búsquedas locales, búsqueda que tiene uno y otro, comparaciones, futuro. Podemos tocar un poco de varias cosas. Podemos pillarnos los dedos con el futuro. Vale. Pero bueno, como para poner un poco en contexto, hablamos de LLMs, que son todos estos buscadores estilo ChatGPT, en los cuales puedes escribirle una redacción como un poco más larga de lo que se hacía en las búsquedas tradicionales de Google. Lo que tienen estos sistemas es que tienen un proceso de razonamiento que lo que hace es entender eso y sintetizar esas frases o palabras largas o prompts, que le llaman también a esta estructura del contenido que se envía, y de eso sacan pequeños extractos sobre los cuales hacen búsquedas. Ahora bien, hay que diferenciar que los diferentes sistemas, es decir, tanto ChatGPT o Gemini o AI Overview, trabajan de una forma diferente. Ajá. ChatGPT lo que hace es un LLM que el sistema tiene una memoria entrenada, es decir, son sistemas a los cuales le han ido inyectando información y con esa información han hecho una memoria, que esa memoria también se nutre de lo que nosotros vamos escribiendo, las conversaciones que vamos teniendo y los chats que vamos haciendo. Sí, los inputs que le damos nosotros. Exactamente. Y lo que hace es, cuando le lanza una búsqueda, lo primero que hace, busca en su memoria. Vale. Si no lo encuentra en su memoria, va a buscar en Internet. Cuando busca en Internet, por asociación de las empresas, busca en Bing, que es el buscador de Microsoft. Vale. Por otro lado está AI Overview, que el AI Overview lo que hace es utilizar la inteligencia artificial de Gemini o Gemini, que es de Google. Que es de Google, para que no sepa. exactamente. Que lo que hace es, funciona dentro del buscador propio de Google, y cuando Google entiende por la intencionalidad de búsqueda que la respuesta puede ser más precisa con el overview, sintetiza, razona esa búsqueda que está haciendo y la sintetiza en un pequeño párrafo, que es lo que está saliendo ahora en casi el 50% de las búsquedas que se hacen hoy en día y que te sale al principio. 50% de las búsquedas las soluciona AI Overview. Exactamente. Hoy por hoy Vale. es más o menos el promedio que se tiene, o sea, se está midiendo. Muchas de estas cosas son muy nuevas. El AI Overview ha salido este año. Entonces, Pero esos son datos de Google, entiendo. Sí, son datos de fuentes, bueno, que están un poco en internet. He ido contrastando diferentes fuentes entre foros y otras fuentes más que van lanzando estadísticas a partir de mediciones que van haciendo. No hay fuentes oficiales, es decir, Google no ha sacado algo exactamente oficial, pero bueno, no suele hacerlo tampoco. Es como que son más entidades lo que van haciendo esto. Pero está más o menos ahí el promedio. ¿Cuál es la diferencia que tiene el AI Overview con ChatGPT? El AI Overview, como está nutrido de Google, hace
es capaz de hacer una búsqueda de forma directa sin antes razonar sobre ello. Es decir, ChatGPT lo primero que hace es busco en la memoria, en vez de ir a gastar en hacer una búsqueda en Internet, y el Overview busca directamente en Internet. ¿Por qué? Porque la base de datos que tiene formada, de todos los enlaces que se van creando, le permiten hacer eso mucho más fácilmente. Entonces, por cuestiones de costo, ChatGPT siempre prefiere recurrir a lo que ya tiene guardado como almacenamiento, y si no lo encuentra, recién poder ir a buscar. Entonces es un poco para saber cómo funcionan estos algoritmos, y a partir de eso empezar a entender, vale, si funcionan de esta manera, ¿cómo hago para yo poder aparecer en esas primeras búsquedas? Y ahí no hay otra cosa que no sea el SEO. El GEO es una mentira. Geo, o sea, para poner un poco en contexto, para la gente que no sea del sector, o sea, ¿Geo qué es? El GEO es una estrategia de ventas que ha tenido mucha gente que no estaba pudiendo vender el SEO, y ha dicho, ha nacido la inteligencia artificial, o ha surgido el boom de la inteligencia artificial, como de alguna forma le cambio el nombre a lo que tradicionalmente era el SEO para hablar de un nuevo modo y poder vender algo nuevo. Que se ha dado el boom de ese término GEO, que es Generative Engine Optimization, que quiere decir optimización de contenido para lenguajes de generativos. Exactamente. Pero no es ni más ni menos que el mismísimo SEO que hemos hecho de toda la vida, cambiando simplemente el enfoque de algunos determinados factores muy puntuales, como la forma de redactar. Pero de ahí en más, el resto sigue siendo igual. O sea, es que realmente Google, el buscador, o sea, ya fuera Gemini y Overview, ya era una inteligencia artificial. O sea, es decir, aunque lo llamamos algoritmo, pero el algoritmo funciona de una manera muy similar a una inteligencia artificial. Exactamente. O sea, lo único que tiene una inteligencia artificial con lo que tradicionalmente era el buscador de Google es que tiene la posibilidad de razonamiento. Y lo que hace es asociar dentro de una, digamos, vamos a ponerlo en contexto fácil, dentro de una frase larga, dentro de un párrafo, asocia determinadas palabras que las considera claves, y esas palabras las asocia con datos que ya tiene. Entonces, a través de esa capacidad es lo que le permite devolverte una respuesta redactada y no un enlace directo, que era lo que te hacía el Google tradicional. Entonces, es similar, es exactamente lo mismo, sí y no. Le han puesto como un paso en el medio, que es esta capacidad de transformar ese lenguaje, o transformar todo un textaco que hay ahí en una web, llevarlo a una parte pequeñita y que lo puedas leer fácilmente. Entonces, esa es la forma en la que ha cambiado, pero toda la estructura sigue siendo igual. O sea, el SEO no ha muerto, el SEO sigue más vivo que nunca. Se sigue trabajando lo mismo que se trabajó siempre: estructuras de encabezado, posicionar palabras clave, datos estructurados, el EAT, generar autoridad, posicionar una ficha. Ahora veremos todo eso, O sea, porque aquí estamos soltando muchas cosas. Sí que quiero decirte que me ha llamado la atención lo de más vivo que nunca. Yo creo que, más que más vivo que nunca, yo creo que podemos hablar de SEO por 3 o por 4. ¿Por qué? Porque antes el SEO, prácticamente cuando te venía una empresa, tú solo te fijabas en un único buscador, que era Google, porque tiene una cuota de mercado del 98%. ¿Vale? Eso ahora está empezando a cambiar, y existen otros motores de búsqueda, entre comillas, otra forma de que los usuarios acceden a la información y acceden a los datos, que puede ser Google, iOverview, Gemini, ChatGPT, Grok, la que sea. Entonces ahora va a haber que ver posicionamiento no solo en Google, en todas las inteligencias artificiales que quieras. Entonces ahora, cuando venga una empresa, ya no tienes que darle datos solo de todo de Google, sino tienes que darle de Google, de GPT. En Google estás así, en GPT estás así, en Gemini estás así, ¿sabes? Porque cada uno utilizará criterios ligeramente distintos. Sí, no quiero abrir un melón que es súper grande, pero hoy por hoy este mundo nos lleva a que cada vez sea mucho más necesario el tener que estar en todos lados. El que hacía solamente Instagram, o el que hacía solamente LinkedIn, o el que solamente tenía una página web,
Ya no va a ser igual ni va a posicionar igual que el que lo haga todo. Cada vez el mundo va cambiando y te va exigiendo estar presente en todos lados. Eso da para un podcast completo, hablar de todos los posicionamientos. Pero hoy por hoy estos lenguajes, incluso estos LLMs y también el buscador de Google, ya te traen incluso información de las redes sociales. Es decir, todos los enlaces de post que se hacen en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, son indexables. Es decir, que Google los puede leer, que Google los puede mostrar en un enlace dentro de su buscador. Y también lo pueden hacer la inteligencia artificial. Entonces, claro, el SEO se ha hecho un por 4, un por 5, un por 6, porque ahora hay que trabajar SEO en todos lados. Ajá. Así que, bueno, eso es un poco cómo ha cambiado el paradigma. También, aportando un poco más al dato que diste de la cantidad de búsquedas, se estima que el 95% de las personas que utilizan ChatGPT también utilizan Google. Pero a viceversa, solamente el 14% de las personas que usan Google utilizan ChatGPT. ¿A qué voy con este dato? También se habla mucho de que Google ya no existe, que se va a fundir, que el nuevo futuro está en la inteligencia artificial y todo eso. Mentira. Creo que en el último mes Google ha subido un 30% de sus acciones. O sea, es una completa mentira. Puede ser que el LLM que mejor esté funcionando hoy por hoy sea el de OpenAI, que es ChatGPT. Pero Google está más vivo que nunca, lo mismo que el SEO, y sigue siendo el rey. Y al final tiene la mayor cantidad de búsquedas diarias, que no recuerdo exactamente el número, pero rondaba los 14.000 millones de búsquedas diarias, como para que nos demos una idea. Eso te deja claro de que es un monstruo súper grande. Sin embargo, que es una de las peleas más difíciles que está teniendo desde los últimos años, pero que sigue siendo el rey y que lo va a seguir siendo por un buen tiempo. Esto yo creo que a Google le ha venido bien, sinceramente. Porque te comento, porque yo creo que... yo me acuerdo en 2020 que Google sacó en su Google I.O., que es como una conferencia que dan con las novedades y tal. Google se centraba mucho en software. Y yo me acuerdo que Google ya hablaba de inteligencia artificial ahí. Ya hablaba de inteligencias artificiales conversacionales, donde tú podías establecer una conversación. Y yo me acuerdo, más es que me acuerdo muy de esto porque yo aluciné. Porque te ponían una conversación telefónica entre una persona real y una inteligencia artificial de Google. Y tú no sabías quién era quién, ¿no? Entonces era una persona reservando en un restaurante, ¿vale? Y entonces no te decían nada, era o sea, una persona llamaba y decía, quiero hacer una reserva en tu restaurante, ¿vale? ¿Para cuántos comensales? Así, ¿no? Tal, le hacen la reserva y cuelgan, ¿vale? Tú no sabes quién es cada uno. Y cuando acababa la conferencia, pues es como que la llamada, perdón, no una conferencia, te quedaba la duda, porque dices, es que me ha parecido súper natural los dos. Y bueno, resulta que el que había, o sea, yo escuchándolo decía, ¿no? Pues es como el bot de reservas, o sea, es decir, es un restaurante que he metido una inteligencia artificial, pero era la persona que estaba reservando la inteligencia artificial, que había mantenido una conversación con un restaurante real, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, yo decía, ostras, que menuda innovación y tal. ¿Qué pasa? Que luego pasaron los años hasta 2024 y yo decía, pero bueno, ¿y esto que Google nos enseñaba como la inteligencia artificial conversacional, esto dónde ha quedado? Y yo creo que lo de la aparición de OpenAI con ChatGPT lo que ha hecho es espabilar a Google, simplemente. Es como, venga, tío, que te sale competencia, porque es que si no, las novedades no entran. Entonces la competencia creo que ha sido muy buena para que las empresas empiecen a ponerse las pilas y a decir, tengo que... O sea, viene una carrera por la IA. A ver quién se lleva la mayor cuota de mercado, a ver quién llega antes a los usuarios, a ver quién se queda antes. Entonces yo creo que esto le ha venido bien a Google, para que espabile un poco. Sí, yo también coincido y siento que ha vuelto a despertar a ese gigante que no es que estaba dormido, pero sí que se había mantenido como un poco cómodo en todo lo que tenía y no estaba lanzando todo como descubrimiento y cosas nuevas, y esto le ha dado una vuelta
que es muy buena. Y aportando lo que vos decís, esto de la inteligencia artificial viene cambiando y cambia día a día. Incluso hoy por hoy puedo llegar a decirte que un humano promedio no sabe notar la diferencia entre un ChatGPT 5, entre un 4, un Gemini, un Perplexity, un Cloud, porque ya son todas, han llegado a un nivel que son tan buenas en cuanto a calidad y que te resuelven tan fácilmente que no hay casi diferencia. Ahora, si te pones técnico y de repente te pones a medir la calidad y la precisión de la búsqueda entre una cosa y otra, vale, a lo mejor le encuentra diferencia. Esto, tío, ¿te acuerdas que lo hablamos cuando salió ChatGPT? Lo hablamos con DeepSeek, ¿te acuerdas con DeepSeek? Es que esto me recuerda una conversación que estábamos hablando sobre inteligencias artificiales, que yo te dije, tío, que llegará un momento en el que... O sea, que Google tiene los mejores programadores del mundo, tío. Se va a poner las pilas y llegará un momento que esta diferencia entre inteligencias artificiales sea imperceptible y realmente a nivel usuario... Luego habrá inteligencias artificiales especializadas en ciertos sectores y eso va a tener un montón de sentido. Pero yo la sensación que me da es que a nivel usuario, el usuario va a elegir por conveniencia. Es decir, la que más accesible tenga, la que más rápido me sea llegar a ellos. Y yo aquí, y bueno, que lo hemos comentado alguna vez, yo aquí siempre he confiado muchísimo en Google porque Google no solo tiene la parte del software o el buscador, sino Google es una empresa con un ecosistema súper establecido en nuestras vidas. Muchísimo más de lo que nos pensamos. O sea, porque no es solo el buscador, es Google Maps, es Google Drive, es YouTube, es los dispositivos Android. O sea, el Samsung que lleva tu primo, ese Samsung es el sistema operativo que lleva es en base a un sistema operativo de Google, ¿sabes? Es un Android. Sí, el Gmail. No sé cuántas personas utilizan Outlook y cuántas Gmail, pero por Gmail, la cantidad de información privada que pasa por Gmail, y Gmail debe ser la casilla de correo más usada en todo el mundo. O sea, me parece una locura. Primero, lo que está haciendo OpenAI, que le está disputando la partida, se le ha anticipado y yo creo que ahora Google va un poco a rebufo, pero se está viendo en las últimas actualizaciones, como las actualizaciones de ChatGPT son como pequeñas mejoras, y de repente Google te hace una actualización y son grandes mejoras que mejoran un montón la experiencia y yo creo que hoy en día está muy, muy a la par. O sea, yo pago las dos. O sea, yo... Es un hombre con dinero. No tanto. Lo que pasa es que soy un poco friki, pero yo pago las dos y he de decir que según lo que me interese utilizo una u otra porque sé identificar aún qué cosas hace mejor ChatGPT, qué cosas hace mejor Gemini. Yo en ese sentido me acostumbro a ChatGPT y me parece muy cómodo, lo tengo en todos lados y sé cómo funciona, y por una simple cuestión de practicidad y facilidad utilizo solamente ChatGPT. Ahora, si quiero irme a una inteligencia artificial que me haga algo más específico de generación de video, generación de imagen, etcétera, etcétera, bueno, ya voy buscando otra herramienta, pero de normal utilizo solo esa. El otro día escuchaba a... Es que Google, tío, es que está integrado en todo el ecosistema, ¿eh? A ver, el día de mañana a lo mejor me cuesta un poco... Es que, tío, a mí me agenda... O sea, yo hablo con Gemini y me agenda citas. Me crea tareas. Lo tengo integrado en Gmail. Lo tengo integrado en Google Meet. O sea, es que... Bueno, pero tú eres demasiado fanático de Google. Lo tengo en todas partes. Entonces es como, tío, es demasiado conveniente. Sí, a ver, yo creo que también. O sea, lo que tienes a futuro, yo creo que va a ser el ganador. Me animo a jugarme esa apuesta de decir Google va a ganar la pulseada y la carrera por la inteligencia artificial porque tiene asociación con un montón de plataformas que son plataformas que utilizamos a diario en el trabajo y en la vida personal, y lo que ha llegado a ser la inteligencia artificial es a facilitarnos la vida y hacer que muchas de las acciones que hacemos día a día la hagamos de forma más rápida. Entonces, esa asociación con herramientas que ya utilizamos va a ser lo que le va a dar para mí el poder a Google el día de mañana de ganar esa pulsera. O sea, yo hablaría de probabilidades. Yo creo que Google tiene el mayor porcentaje de probabilidades de llevarse el gato al agua. Creo que queda espacio para hacer inteligencias artificiales especializadas
para incluso, pues bueno, que compartan cuota de mercado y que uno se quede 70%, 30%, cosas así. Pero si Google va a ser un player muy fuerte, a no ser que venga una bola curva, que eso también puede pasar, o sea que de repente suceda algo inesperado, que de repente pues coloque a otra inteligencia artificial, que puede ser Grok, que dicen que es muy potente. Yo no lo he usado nunca, pero Grok, que dicen que es muy potente, que es la que mejor funciona, o a ChatGPT, incluso OpenAI, me da igual la que sea, que de repente pues oye, se vaya haciendo como un ecosistema, se vuelva viral, lo que sea, ¿no? Y de repente, pues oye, de repente tenemos un nuevo player, o el player este que parecía que no, pues ahora de repente es una inteligencia artificial a considerar, ¿no? Exactamente. Lo que Pero sí, bueno. ahí para sumar a eso, hace poco he escuchado un podcast de John Hernández, que es especialista en inteligencia Sí. artificial, que está muy relacionado con Romo Alfons y tal. Uh-huh. Y él hablaba de... Yo me he hecho su curso de GPT. ¿Te lo has hecho? Ah, muy bien. Sí. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Pues no, Vendiendo su ahora curso mismo, aquí. no, ahora mismo, a ver, ha lanzado actualizaciones. Yo decir que no me lo he hecho entero, yo he cogido simplemente los módulos que a mí me interesaban, como en todos los cursos que hago. Pero he de decir que, claro, o te vas actualizando, o es que esto cambia tan rápido. Sí. Bueno, es que claro, eso es lo que él hablaba. Él hablaba de esa actualización tan rápida que está pasando con todo y que no estamos notando ese cambio. Entonces él decía, vale, está bien, aparece Grok, aparece Perplexity, Cloud saca una nueva, ChatGPT pasa del 4 al 5. Y él dice, yo soy un friki, hablando por John, soy un friki de la inteligencia artificial y me doy cuenta. Pero la gente ya está cansada. Y sabes que incluso comentaba en ese podcast, comentó que había gente que se había acostumbrado tanto al modelo de el ChatGPT O4, lo que hizo ChatGPT OpenAI, cuando sacó el modelo 5, dijo, me cargo, elimino el modelo 4, O4. Y había un montón de gente que estaba acostumbrada a ese modelo, cuando sacó el nuevo modelo 5, que tiene la variación del thinking, que se toma un tiempo para razonar, o el automático, que te envía la respuesta rápida. Había gente que no estaba acostumbrada a eso, y empezaron todas las protestas en foros, en internet, etcétera, etcétera, que ChatGPT tuvo que volver como a revivir esa inteligencia, ese modelo de inteligencia artificial, y lo ha vuelto a poner. Pero a lo que quiero ir con esto es que la inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido de lo que la capacidad humana está dispuesta, o sea, está preparada para soportar. Entonces, todos esos cambios y apariciones en nuevas inteligencias artificiales que van tan rápido y semana a semana, no están no van uno a la par del otro, y eso genera que la gente se va a empezar a acomodar y va a buscar a uno, creo yo, es mi apuesta. Lugar seguro y ya uno, lugar seguro y chao. Uh-huh. Sí, coincido, porque yo creo que ya lo estoy viendo. A mí el otro día me preguntaron, o sea, bueno, sabes que entreno boxeo, entonces uno en boxeo que se quiere dedicar al marketing y tal, pues me preguntó, oye tío, dime un curso de inteligencia artificial, estoy pensando tal. Le dije, de inteligencia artificial yo no me haría ningún curso, tío, porque es que... No, a ver, aprender, para mí, yo creo que hoy por hoy es aprender a usarla, es decir, no va a romper nada. O sea, por hacerle preguntas a una inteligencia artificial, no va a romper nada ni va a quemar nada. No te pagues ninguna pro. Coge la herramienta, ponte un video de YouTube y fíjate qué es investigación profunda, fíjate qué es modo agente, fíjate qué es creación de imagen, 2, 3 cosas. Cómo escribir un prompt, se lo pregunta a la misma inteligencia artificial y te ha hecho el curso gratis. Uh-huh. Sí, algo de eso le dije, ve probando por tu cuenta y ya está, tío, y poco a poco y sabrás poco a poco cómo funciona. Exactamente. Y ya está, porque es que te vas a hacer un curso que te va a costar una pasta y que luego, tío, ese curso se va a quedar obsoleto porque te va a llegar el nuevo modelo que ya no sirve esto, no sirve lo otro, y entonces lo veo una tontería. Exactamente. Pero bueno, siguiendo con el tema, porque nos hemos desviado un poquito con teorías, vamos a hablar de SEO en inteligencias artificiales. Vale. Venga. ¿Qué quieres saber? No, hoy soy una enciclopedia de inteligencia artificial. A ver, has mencionado ciertos criterios ya, los has enumerado así, rollo metralleta.
a mí me gustaría como centrarme en aquellos criterios que cada vez cuenten más o que ha variado entre el SEO tradicional o lo que hablamos de el buen SEO, ¿sabes? Ujú. Ha, ha cambiado algo. O sea, primero vamos a responder esa pregunta. ¿Ha cambiado algo del SEO tradicional, aunque sea mínimamente, al SEO en inteligencias artificiales? Ha cambiado muy mínimamente. Yo creo que lo que ha cambiado es el enfoque. No ha cambiado ni la forma, o sea, perdón, el enfoque y la forma ha cambiado, pero no ha cambiado lo tradicional y el core del trabajo. Es decir, se sigue haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes, pero hay pequeños detalles que han cambiado. ¿Qué son esos pequeños detalles? La inteligencia artificial lo que hace cuando hace esas búsquedas, por ese razonamiento que hablamos al principio, lo que busca encontrar es pequeñas frases o párrafos que sinteticen de una forma muy precisa la respuesta de una pregunta. Es decir, por ejemplo, no sé, ¿cómo se ponen brackets? ¿Cómo un dentista pone brackets, suponte? Vale. Entonces, si lo que hace es lanza la búsqueda y en esas búsquedas encontrará por las páginas web que estén mejor posicionadas, que salgan primeras en ese buscador, que para todo eso habrá que hacer SEO, dentro de un blog o dentro de fax o preguntas frecuentes, encontrará alguna respuesta que diga los brackets se ponen de tal manera, de tal, y un parrafito de 3 o 4 oraciones que esté perfectamente explicado y te lo mostrará ya sea en el overview o en la respuesta del LLM. Entonces, volviendo a la pregunta de qué ha cambiado, es la forma de redactar eso. Antes se hacían muchos blogs y contenidos en los cuales se apostaba por muchísimo texto o se apostaba también de otra forma por copies muy extravagantes y que jueguen mucho con el ida y vuelta, y hoy el mundo te pide que seas mucho más preciso y que responda a preguntas y dudas que tienen las personas en concreto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha cambiado. De ahí en más, el resto, otras cosas. Bueno, todo lo que tiene que ver con el EEAT, que el EEAT habla de la experiencia, expertise, autoridad y confianza. Son esas 4 variables con los términos en inglés que tiene una página web, una marca o una marca personal. Entonces te habla de, bueno, cómo esa marca se ve reflejada en la sociedad, qué reseñas tiene, te habla de experiencia, de títulos, de lo que escribe, de lo que publica en YouTube, en Instagram, en TikTok. Tenemos que hablar también de certificaciones, tenemos que hablar también de cómo demuestra esa confianza, cómo expresa los títulos. Entonces, lo que ha cambiado es, hay que trabajar mucho más en demostrar a esos usuarios todo el trasfondo que hay detrás de una marca y por qué esa marca tiene esa autoridad. Uh-huh. Entonces, eso ha cambiado en el SEO y no me quiero poner muy técnico, pero empezaba a trabajar con enlazados entre piezas de blog, de contenido, de redes sociales, páginas específicas de autoridad. ¿Enlaces potentes en medios? Enlaces potentes en medios, que otros medios hablen de ti, hacer comentarios en blogs, por ejemplo, una de las plataformas sobre las cuales extraen mucha información la inteligencia artificial es Reddit, que es un foro en el cual se habla mucho, se intercambia mucho. Uh-huh. Todo lo que es Trivago, TripAdvisor, Booking, utilizan mucho de esa información porque entienden que los usuarios comentan de forma real y le pueden pasar esa información mucho más transparente al usuario. Entonces su mensaje, o sea, es decir, el mensaje de esa inteligencia artificial termina siendo mucho más claro. Uh-huh. Bueno, realmente es como los criterios que estaba diciendo Google en las últimas actualizaciones del algoritmo, que cada vez cobra más importancia, pero potenciado, ¿no? Y hacerlo más directo. Exactamente. O sea, hay que... A ver, lo que yo creo que traen todas estas innovaciones es que hay que ser mucho más fino en muchas acciones. Entonces, si antes ya tenías una página de autor de soy el médico podólogo tal, con título, etcétera, etcétera, vale, está bien. Pero ahora no solo quiero que me demuestre el título, quiero ver en qué diarios, en qué periódico apareces, si vas a televisión, dónde estás, si haces un video de YouTube, dónde, en redes sociales, con quién te conectas. Es decir, hace falta
más trabajo. Es decir, la inteligencia artificial vino a simplificarnos la vida, pero a complicárnosla porque hay que hacer más esfuerzo. A simplificar la vida del usuario, a complicársela a las empresas. Y un poco se podría decir que sí. Sí. Y además, realmente, porque esto es una pregunta que te quería hacer, que no sé tú qué opinas. Si tú fueras una empresa, ¿trabajarías tu contenido informacional? Si yo fuera Hoy en día. Sí. Sí. Pero. ¿Por qué? O sea, porque una cosa es que voy a decir ChatGPT porque, o sea, para simplificarlo, ¿no? Una cosa es que ChatGPT, cuando tú le hagas una pregunta, elija un fragmento de un texto, un blog o lo que sea, que tú resuelves esa pregunta que tiene ese usuario, ¿vale? Entonces elige tu fragmento de tu web y te pone la fuente ahí en pequeñito, tal, no sé qué. Y otra cosa es que eso tenga algún valor para ti como empresa. Sí lo tiene. Sí lo tiene sobre todo porque lo informacional lo que hace es generar esa autoridad. Es decir, vale, tú puedes generar un blog, escribir un blog, a lo mejor un blog no tiene nada de visitas, pero a lo mejor otro sí que tiene. Y si ese blog está enlazado con una página de autor tuya y empieza a tener visitas, empieza a tener reconocimiento, Google entiende que empieza a tener autoridad. Entonces esa autoridad luego la refleja a tu marca. Entonces, ¿es directamente transaccional? No. Pero ayuda al branding. Que eso es otra cosa que ha beneficiado mucho la inteligencia artificial. Es decir, ahora hay mucho más apuestas por apariciones de marca más que transaccionalidad directa. Porque esta introducción, por ejemplo, a Google del AI Overview ha llevado a que las páginas caigan, muchas de ellas, en un 70% en las visitas web. Estamos hablando de un número muy grande, un 70%. Entonces, vale, no están entrando a mi web, pero sigo apareciendo. ¿Eso qué es? ¿Es SEO? No es SEO. Sí que es SEO, pero es SEO para branding. ¿Por qué? Porque estoy generando apariciones. Ahora, ¿cómo se mide el impacto del branding? Y es la pregunta del millón. O sea, una pregunta de que sería muy bueno saber resolver ese brand lift, ese KPI de saber qué apalancamiento. ¿Qué te aporta tiene. exactamente esta acción de branding? Exactamente. Sí, porque se puede medir poco, ¿no? Porque es más conceptual. Claro, puedo decirte que tienes tantas apariciones, impresiones, que te ha visto tanta gente, pero claro, al final lo que manda es el dinero que te entra en la cartera. Eso es. Entonces, ¿tú seguirías trabajando el informacional? Sí. Y sobre todo si tienen una marca personal o si, por ejemplo, para todo lo que es medicina, dentistas, clínicas de todo tipo, buenísimo. Negocios estilo Your Money, Your Life, así es como lo llama Google. Exactamente. Todo eso es clave. Luego, para otro tipo de negocios, yo que sé, un e-commerce, bueno, dependerá del e-commerce. A lo mejor no, en un e-commerce no. Pero en lo que estabas comentando... Prestación de servicios. ¿Una estación de servicios? No, prestación de servicios. Prestación de servicios, pues sí. Porque muchas veces la gente tiene dudas sobre muchas cosas de eso. Entonces, al final, el contenido generado sobre dudas, esta fax, es generación de contenido informacional, que es bueno. Entonces, sí. Pero eso en un e-commerce también lo puedes hacer en el apartado de categorías, Sí, en la página de categoría, incluso en la página de producto, resolviendo dudas de productos específicos. A ver, también lo puedes hacer, pero yo creo que, bueno, esto quizás sea un pensamiento mío, pero creo que tiene mucho más sentido hacer esfuerzos de marca o de negocio por contenido informacional en servicios, en, digamos, negocio de prestación de servicios, que en negocios B2C directos, por una cuestión de tiempos, de dónde invertir ese tiempo de forma directa para la transaccionalidad a largo plazo. Creo que apostaría más este contenido informacional a empresas de prestación de servicios. Pero bueno, es un pensamiento, un criterio propio, no algo que está 100% medido. ¿Y en e-commerce? Porque yo creo que en e-commerce, yo creo que la inteligencia artificial va a afectar más a e-commerce que a servicios. Porque, te digo por qué, porque
o sea, normalmente hoy en día, sobre todo e-commerce que trabajan no producto propio, ¿Vale? sino marcas... Sí, revendedoras. Sí, porque al final o sea, si la inteligencia artificial va a llegar a un día que puede acceder a una base de datos de webs y tal y va a poder comparar y cotejar precios, tú le puedes decir, oye, busco este modelo, número de serie y tal, dime la web, el e-commerce, la tienda online donde lo encuentro más barato. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial te da productos. O sea, hoy por hoy si le haces una pregunta de quiero comprarme esta zapatilla, bla, bla, bla. ¿Pero te da productos Sí, con te capacidad saca- de comprar? Bueno, te da los enlaces para que entres a la web y lo puedas comprar. Y Nunca lo he SEO. probado. Eso es SEO. Sí, que se puede. Sí que se puede. Pero claro, que es que antes tú cotejabas, o sea, hay ciertas webs, que no quiero decir marcas, pero hay ciertas webs en las que tú entras y tienes ahí productos multimarca. Vale. Y entonces, vale. Y hay otras muy similares. Entonces, ¿cuál es tu...? Claro, antes hacías SEO porque tú hacías una búsqueda de zapatillas de deporte. ¿Vale? Estamos hablando de la marca que empieza con Z. ¿Eh? La marca que empieza con Z del logo naranja. Bueno, nada. ¿Cuál sí, empieza sí. por Z, tío? Bueno, que nada, bueno, iba a decir instalando, pero bueno. Ah, no. No la quería mencionar. por Pensaba, la cosa. ya estaba pensando en una marca de zapatillas. Ah, no. Bueno, Zalando hace las cosas muy bien. Claro, ellos, pero, por ejemplo, trabajan muchísimo el branding. Muchísimo. Claro. Pero el branding, o sea, al final, voy a suponer, quiero unas zapatillas de deporte concretas. Vale. Concretas, o sea, quiero estas, ¿vale? De la marca que sea. Vale. Y entonces, en vez de buscarlas, porque yo ahora, ¿qué hago? Me voy a Zalando, porque lo digo porque ya lo has dicho tú. Me voy a Zalando y digo, ostras, las zapatillas estas las tienen aquí. ¿A cuánto las tienen? A 80 pavos. Vale, perfecto. Me las compro porque Zalando sé que funciona bien, tal, es una leche. Perfecto. Pero es que teniendo una inteligencia artificial que te puede cotejar precios y tú puedes decirle, mira, esta es la zapatilla que quiero, dime directamente la tienda online, aunque sea Pepe Palotes, ¿sabes? Donde la encuentro más barato, pero que sea la misma zapatilla. Y entonces si de repente ChatGPT me da una opción, aunque sea una tienda online que tiene muy poco trabajado el SEO y tal, pero mientras esté ahí, y yo le digo, mira, dime la zapatilla, ¿dónde encuentro esta zapatilla más barata? Sí te entiendo. Pero ahí volveríamos, y no quiero abrir ese melón porque es muy grande, que se vuelvan a ver la gente que lo duda de esto, podcast pasados. ¿Te acuerdas cuando hablamos de el Corte Inglés? ¿Y por qué la gente seguía comprando en el Corte Inglés? Sí, por el servicio postventa. No voy a decir más, que la gente vaya a ver el podcast y se va a dar cuenta. El servicio postventa está instalado en la cabeza de la gente que esa marca tiene un servicio postventa increíble y por lo cual tú prefieres pagar un pelín más con tal de tener eso. Bueno, eso va a tener que empezar a construir todas esas marcas. Al final, cuanto más fácil se hace, en cierto sentido, hacer algunas estrategias y más fácil se pone todo, más específico tienes que ser y más detallista tienes que ser como marca para marcar la diferencia. Entonces, con la inteligencia artificial va a ser fácil que mucha gente aprenda de SEO para poder posicionar su página web. Sí. Ahora, va a ganar quién? El especialista que sepa tocar ese pequeño detalle que te lleve a que tu marca crezca, a que tu marca salga más, etcétera, etcétera, etcétera. Y las marcas que apuesten a hacer mucho branding del bueno y que tengan una entidad, es decir, que tengan todo marcado, Sólido. se van a ver favorecidos. Que eso, que lo mono en el podcast. No quiero hablar más de eso porque es un melón muy grande, pero que se vayan a ver el podcast anterior, que ahí está muy bien explicado todo eso. Vale, venga, pues seguimos. Sigamos. A ver, más cosas que te he traído para comentar. Algo que te va a gustar mucho. Búsquedas locales. Vale, bien. Porque son un poco friki y ex nichero de las fichas. A lo mejor tendrás algunas dudas de esto. Por comentarte algunas cosas. ¿Sabías que las inteligencias artificiales hoy por hoy también te traen búsquedas locales? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Sí, o sea, con Gemini he hecho alguna búsqueda. Con Gemini sí, porque como tienen
todo el tema de Google Business Profile y todo esto, pues sí que te recomiendan directo. Yo lo uso mucho cuando viajo. Cuando me voy a sitios que no conozco, le digo, recomiéndame un restaurante que tenga más de 4,5 estrellas y que el precio medio sea entre 30 y 50 euros por persona. Y a partir de ahí te da. Y que tenga más de 150 reseñas. ¿Y te lanza el mapa? Me lanza el mapa. Buena pregunta. Creo que no. Vale. Creo que me lanza directamente el negocio. Bueno. ¿O qué? ¿O ahora sí que lanza el mapa? Habría que verlo. La verdad que no lo he probado en Gemini. En ChatGPT sí que lo he probado. ¿Y lanza el mapa? Cuando haces búsquedas locales te lanza el mapa. De Bing Places. Exactamente. Vale. Exactamente. Entonces lo que te hace es traerte el mapa de Bing. Para todos aquellos negocios que quieran posicionar en ChatGPT con búsquedas locales, es muy sencillo hacer eso. Es simplemente entrar al buscador de Bing y enlazar tu ficha de Google con la otra, y lo que te hace es te hace un duplicado, una copia exacta. Entonces todas tus reseñas te las manda también para el otro lado y te hace una copia pega de todo lo que tienes. Entonces para todo lo que sea búsquedas locales, el posicionamiento viene por ese lado. Crearse una ficha en Google, trabajar las reseñas y todo la misma historia que siempre ha sido el posicionamiento o el SEO local en Google Maps. De SEO local haremos un podcast porque tiene mucha amiga. Vale, bien. Pero quiero escucharte a ti ahí como especialista de SEO local. Bueno, haré lo que Te pueda. entrevistaré yo esa vez. Haré lo que pueda, ya estoy muy desactualizado. Bueno, habrá que ponerse al día. Hace tiempo que no Pues hago. podemos hacer un mix ahí, un intercambio. Sí. Muy bien. Y bueno, más cosas que había traído. Una pregunta también que está en boca de todos es el hecho de la publicidad en la inteligencia artificial. ¿Qué pasará? Si ChatGPT incorporará o no incorporará anuncios, qué hará Google con los anuncios, si se están viendo afectados o no. En eso, Google hoy por hoy, en el AI Overview, sí que de vez en cuando te saca anuncios, contenido de anuncios. No tengo exactamente el ratio en que lo hace, pero sí que a veces lo hace. Sobre todo cuando utilizan en las campañas las configuraciones de AI Search o las campañas de PMax, de rendimiento máximo. Y por otra parte, OpenAI, Sam Altman ha salido a decir que para el 2026 es muy probable que se vengan incorporaciones de algún tipo de publicidad dentro de la plataforma. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Porque al final una empresa es que tiene que para ofrecer un buen servicio tiene que ser rentable. ¿Sabes? Y tiene que ganar dinero. Cuanto más dinero gane, mejor servicio va a hacer. ¿Sabes? Entonces, y más dinero va a tener para investigar, para ofrecerme nuevas cosas y tal. Entonces, a mí qué más me da que me ofrezcas un poquito de publicidad, que me metas un poquito de publicidad si tu servicio es cojonudo. Yo, por ejemplo, llevándomelo al terreno de las plataformas de vídeo, estilo Netflix, Prime, HBO, etcétera, todas han seguido la estela de Netflix de hacer una versión con publicidad. Y yo lo veo fenomenal. Porque eran plataformas caras. O sea, es decir, caro me refiero a que pues si tienes unas son 12 euros o 13 euros al mes, que fenomenal. Pero es que normalmente la gente ya tiene 4 o 5, ¿sabes? Y dices, y esta no la uso casi, pero como quiero ver esta serie, me la tengo que pillar solo por una serie, entonces empieza a ser ya un servicio caro. Pero, oye, si tengo la opción de tener la misma plataforma por 3 euros o por 4 euros o lo que sea, pero con publicidad, y la publicidad encima está muy controlada, o sea que tampoco no son 7 minutos de publicidad como llegó a tener la televisión y tal. Exactamente. A ver, yo también soy partidario de eso. Creo que al final, el mundo de la publicidad siempre ha marcado mucho el mundo de los negocios y se mueve muchísimo dinero dentro del mundo publicitario, y siento que tarde o temprano eso va a terminar cayendo de alguna forma. Y eso también va a ayudar a que muchos negocios se puedan posicionar más en todo eso. Hoy por hoy, una estrategia de posicionamiento rápida, no sé si la más duradera, son los anuncios
pero y es una forma de impactar rápido. Entonces, si esto sigue creciendo, que es la expectativa que se tiene, y cada vez hay más búsqueda dentro del LLMs, tarde o temprano va a terminar cayendo. A mí me mola también por dos factores. Uno, porque primero, ahora es lo que te digo, se van a sumar plataformas publicitarias nuevas, por lo tanto, más negocio para las agencias de marketing. Bienvenido sea. Exacto. Y luego, por otro, me gusta también porque da opción a competir a gente que igual no tiene tanto dinero. Porque los canales hoy en día están como súper definidos. Venga, explícate un poco más. Pues me explico. Imagínate que eres una tienda de barrio pequeña que vendes... Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, que vendes ropa, Vale. ¿vale? Y quieres competir vendiendo ropa en Google, ¿sabes? Suerte, o sea, a ver, compite contra Mango, contra Zara, H&M, o sea, tienes grupos gigantes que tienen cientos de millones invertidos en marketing anual y que es prácticamente imposible que compitas contra ellos. Sin embargo, al haber porque claro, es como que el canal antes había como 2 o 3 plataformas publicitarias y ya está, y eso está vedado para ti. De hecho, pasó con la televisión. Con la televisión antes, la televisión es muy cara. Entonces solo podían llegar marcas top que tuvieran un presupuesto para poder meter publicidad en tele. Entonces, las redes sociales, Meta, TikTok, lo que sea, y Google lo que han hecho es democratizar un poco la publicidad. Y digo democratizar un poco porque cada vez el acceso es más difícil. Ya partes de tickets muy altos para poder competir en ciertos sectores. Correcto. Entonces, el hecho de que haya más plataformas publicitarias, lo que está haciendo es que más negocios se puedan sumar y que si Google para ti es muy caro, pues igual ChatGPT es más barato. Coincido Y que si ChatGPT es muy caro, igual puedes hacer en Gemini. O puedes hacer en Grok. O puedes hacer publicidad. ¿Me sigues? Entonces va a haber como más abanico publicitario y marcas que actualmente no pueden acceder a la publicidad porque para ellos es una barrera de entrada muy grande. Que eso pasa en ciertos sectores, no pasa en todos, o sea, pero sí que hay negocios que son muy pequeños para poder acceder a hacer publicidad en su sector. Pues que tengan otras opciones, es decir, oye, pues si esta competencia que es muy bestia están en Google y ChatGPT es un poquito más barato, pues igual puedo tirar por ChatGPT y no voy a Google tanto. Sí, en ese sentido yo coincido contigo. Creo que siempre cuando crecen esos mercados, es decir, cuando crecen horizontalmente y aparecen nuevos competidores, aparecen oportunidades para esos rangos más bajos de empresas, y creo que este va a ser el caso. Bueno, veremos. Hoy por hoy no está dicho al 100% de si saldrá o no saldrá. Se espera que sí. También se espera que Google introduzca mucho más dentro del buscador la inteligencia artificial. Ya en Estados Unidos y en India están probando el AI Mode, que le llaman, que es una pestañita más, igual que te sale la de imágenes, maps, etcétera, etcétera. Te saldrá al costado y podrás en el mismo buscador Interactuar con Gemini desde el buscador, ¿no? Exactamente, podrás hacerlo de un lado y de otro. Y a lo mejor si Google ve que tiene mucha búsqueda de ese lado, uno de los principales ingresos de dinero que tiene Google son los anuncios, es Google Ads. Entonces muy probablemente haga así, tome y lo ponga ahí dentro. Y a partir de eso todas las inteligencias artificiales lo harán. No lo sé, el futuro es incierto y veremos qué pasa, pero creo que tarde o temprano terminará cayendo. Yo creo que seguro que sí, es que tiene todo el sentido del mundo. Las empresas tienen que ganar dinero y la publicidad me parece de la mejor forma que tienes para abaratar tu coste y ganar dinero y ofrecer un buen servicio a cambio, ¿sabes? Correcto. Pero bueno, nada, a ver, eso había sido un poco la información que había traído en términos generales, como de este paradigma de inteligencia artificial y cómo posicionar. Realmente espero bueno, que haya quedado un poco claro que nada ha cambiado, que lo que hay que hacer es lo que se ha hecho todo hasta ahora y más. ¿Sabes? Podríamos hacer otro podcast hablando específicamente de cada criterio y hacer un podcast específicamente de SEO para tal, pero
SEO. O sea, es decir, no SEO para inteligencias artificiales, sino cómo hay que hacer SEO Claro. hoy en día. O sea, buenas prácticas de SEO. Claro, adelante. Eso lo podemos hacer y podemos seguir expandiendo esto porque me parece súper bueno. Y nada, invitar a la gente a que se anime a seguir probando, que esto no ha muerto, que el SEO, lo vuelvo a repetir, sigue vivo, que Google no va a morir y que todo sigue igual y hay que hacer cada vez más. Y... Algún día lo hará, pero esperemos que esté lo más lejos posible. Exactamente, que si no nos quedamos sin trabajo y no quiero. Exacto. Exacto. Pero bueno, y nada, placer volver a estar aquí. Cuando quieras de nuevo. ¿Ya lo das por terminado? Y bueno, ¿Quieres cerrar tú el podcast? se me ha terminado la enciclopedia. Ah, vale, fenomenal. Venga, pues despide tú el podcast. Bueno, adiós. Hasta luego, chicos. Chao.